Ahora vamos a comparar los dos tipos clásicos de choque distributivo que tenemos, que va a ser el choque neurogénico versus el choque séptico. Entonces ponemos etiología, presión venosa central, presión en cuña, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, resistencia periférica total, cuadro clínico, aparte de lo clásico que se puede presentar en todos los tipos de choque, y tratamiento. Todo esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores. Aquí nada más va a ser como un repaso y aquí también vamos a poner el esquema. Entonces, choque neurogénico, dijimos, esto va a ser principalmente porque tenemos daño a la médula espinal en la región cervical o en la región torácica. Digamos, daño al sistema nervioso central y o periférico, en donde vamos a tener pérdida del control o digamos pérdida del tono de la vasculatura. Entonces todos los vasos van a estar dilatados, tenemos pérdida del tono de la vasculatura. En cambio el choque séptico, este va a ser por bacteremia, o sea, bacterias en la sangre, y ya cuando tenemos síntomas, esto ya es sepsis. Ahora, el choque séptico, cómo van a ser los parámetros del choque séptico son similares a cómo van a estar los parámetros en la anafilaxis. Que esto puede ser por alergia. Entonces, vamos a ver cómo va a estar la presión venosa central. Ponemos, aquí está el corazón. Aquí está el corazón. La sangre regresa por las venas cavas, pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa a la... De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasa a las ramas de la arteria pulmonar que finalmente se convierten en los capilares pulmonares, y de aquí pasa a las venas pulmonares, y de aquí la sangre pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Entonces aquí cuando tenemos un choque distributivo tipo neurogénico, tenemos vasodilatación de todos los vasos. Y entonces si aquí están dilatadas las venas cavas, vamos a ponerlas dilatadas, así, así. Aquí están dilatadas, entonces la sangre, en parte es más fácil que la sangre pueda pasar para acá, porque está dilatado, entonces pues puede llegar más sangre. Pero también la sangre se puede estancar aquí. Entonces la presión venosa central va a estar disminuida, presión venosa central. Y lo mismo en el choque séptico. Aquí tenemos vasodilatación y pasa lo mismo. En un sentido es más fácil que la sangre pase para acá porque está dilatada la arteria, la vena, pero también como la vena está dilatada, este espacio sirve como un compartimento donde se puede guardar la sangre. Entonces también la presión venosa central en el choque séptico está disminuida. ¿Cómo está la presión en cuña? Entonces si tenemos menos sangre que le está llegando al corazón, porque ya vemos que la sangre se queda aquí como guardada en las venas, menos sangre que le llega al corazón derecho, y entonces es menos sangre que el corazón derecho pasa a la arteria pulmonar, y entonces es menos sangre que regresa al corazón izquierdo. Y ya en videos anteriores vimos que la presión en cuña es un estimado de la presión de la aurícula izquierda. Entonces si menos sangre le llega a la aurícula izquierda, menos presión vamos a tener, presión de la aurícula izquierda disminuida. Presión de la aurícula izquierda disminuida, o sea, la presión en cuña. La presión en cuña es literal la presión de aquí de los capilares alveolares, pero es una medida indirecta de la presión de la aurícula izquierda. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Entonces aquí es la parte importante. En el choque neurogénico, aquí tenemos pérdida del tono de la vasculatura. Aquí, digamos, no estamos respondiendo a la estimulación adrenérgica. En parte, o sea, no vamos a tener estimulación adrenérgica porque tenemos daño al sistema nervioso. Entonces, no nada más la vasculatura, o sea, los vasos, las arterias, las venas no van a tener estimulación beta-adrenérgica, sino que tampoco el corazón va a tener estimulación beta-adrenérgica. Y si no tenemos estimulación beta-adrenérgica del corazón, o sea, la vía simpática, vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca y vamos a tener una disminución de la contractilidad. Entonces, ya en videos anteriores vimos que el volumen latido
está determinado por varias cosas, o sea, el volumen que expulsa el corazón en un latido está determinado por el afterglow, que es, digamos, qué tan difícil es sacar la sangre, puede ser, por ejemplo, por hipertensión. Es determinado por la precarga, que es qué tanta sangre estamos recibiendo, y es determinada por la contractilidad. Entonces, si la contractilidad dijimos que disminuye, la contractilidad disminuye, o sea, la fuerza con la que se contrae el corazón disminuye, porque tenemos daño al sistema nervioso central y entonces no tenemos estimulación beta-adrenérgica, el volumen latido disminuye. Y recordemos la otra fórmula, que es que el gasto cardíaco, o cardiac output, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. Si el volumen latido ya dijimos que disminuyó, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Va a disminuir. Entonces, gasto cardíaco en el choque neurogénico va a estar disminuido. Y bueno, ahora vamos con el séptico, antes de seguir con la frecuencia cardíaca. El choque séptico, aquí no es que no tengamos estimulación simpática o estimulación adrenérgica. Aquí sí tenemos estimulación simpática. Entonces, sí vamos a responder a la estimulación beta-adrenérgica. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un aumento de la contractilidad. Si tenemos una vasodilatación por la anafilaxis que estamos teniendo por el choque séptico, la compensación es, vamos a aumentar el volumen latido. ¿Y cómo vamos a aumentar la cantidad de sangre que expulsa el corazón? Lo vamos a hacer a través de aumentar la contractilidad. Y aquí sí podemos aumentar la contractilidad porque si respondemos y si tenemos estimulación beta-adrenérgica. Aquí el problema no fue el sistema nervioso central. Entonces, el volumen, entonces la contractilidad, en este caso va a aumentar, y si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen latido. Entonces, aquí gasto cardíaco es igual a frecuencia por volumen latido, pero en este caso el volumen latido aumenta. Y entonces, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Entonces, en el choque séptico, el gasto cardíaco está aumentado. Ahora, ¿cómo va a estar la frecuencia en el choque neurogénico y en el choque séptico? En las dos, la frecuencia cardíaca va a estar aumentada. En el caso del choque neurogénico, si tenemos una disminución del gasto cardíaco y vamos a tratar de mantener el gasto cardíaco constante o lo más cercano a lo normal, pero ya disminuyó el volumen latido y vamos a tratar de mantener este constante, entonces aumentamos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta. En el choque séptico, aquí dijimos el gasto cardíaco aumenta. En parte aumenta porque el volumen latido aumenta, pero también porque la frecuencia cardíaca va a aumentar. Entonces, frecuencia cardíaca aumenta. ¿Cómo va a estar la resistencia periférica total? Entonces, recordemos la otra fórmula, que es la presión arterial media, mean arterial pressure, es igual a la resistencia periférica total multiplicado por el gasto cardíaco. Resistencia periférica total básicamente es el tono de la vasculatura. Y ya vimos que en el choque neurogénico y en el choque séptico tenemos vasodilatación de las arterias, ya sea por las prostaglandinas, el óxido nítrico, las neurotoxinas que estoy en el choque séptico, o porque tenemos pérdida de estimulación adrenérgica. En los dos casos vamos a tener una vasodilatación. O sea, vamos a tener una disminución de la resistencia periférica total. Y ahora, ¿cómo está el cuadro clínico? Entonces, cuadro clínico, como para todos los tipos de choque, podemos tener confusión si tenemos una disminución de la sangre que le llega al sistema nervioso central. Podemos tener un aumento de la relación nitrógeno ureico a creatinina en caso de que tengamos menos sangre que le llegue a los riñones. Podemos tener un aumento de las transaminasas en caso de que tengamos menos sangre que le llegue al hígado. Y vamos a tener acidosis metabólica por aumento del lactato. Y vamos a tener dolor precordial con disnea por menos sangre que está llegando al corazón. Esto es para todos los tipos de choque. Ahora específicamente para estos en donde tenemos la vasodilatación. Entonces vamos a tener piel caliente.
En el choque neurogénico la piel va a estar caliente, en el choque séptico la piel va a estar caliente, pero también va a estar como débil, como frágil, y va a estar seca. Entonces, bueno, en las dos la piel va a estar caliente. Y esto es porque tenemos... Aquí está la piel. Aquí está la piel. Tenemos las capas del epidermis. Esas son las capas del epidermis. Y luego tenemos la dermis. Esta es la dermis. Esta es la dermis. Aquí tenemos los vasos sanguíneos. Entonces, digamos, aquí está un vaso sanguíneo. Aquí está pasando la sangre. Y la sangre está caliente, digamos a una temperatura de 36.5 grados Celsius. Y la superficie de la piel está en cierto contacto o en cierta proximidad con este vaso sanguíneo que tiene sangre que está caliente. A esta distancia. Cuando viene la vasodilatación, entonces se dilata así el vaso. Aquí está dilatado el vaso. Por aquí pasa más sangre que está caliente, o sea, a la temperatura de 36.5 grados Celsius. Y entonces al dilatarse, hay menos distancia entre el vaso y la superficie de la piel. Aquí tenemos esta distancia, ahora tenemos menos distancia. Entonces la superficie de la piel ahora está más cerca de este vaso sanguíneo que está dilatado, y entonces la piel o la superficie de la piel va a estar caliente. Aquí no me quedó muy bien el esquema, pero así la superficie de la piel va a estar más caliente. Tratamiento para el choque neurogénico va a ser, o sea, tratar la causa primaria, pero muy probablemente aquí ya no podemos hacer nada. Aquí ya va a ser daño irreversible. Lo que vamos a hacer es aumentar el tono de la vasculatura, y esto es a través de dar vasopresores para aumentar la resistencia periférica total, y también damos solución salina, porque esto nos va a dar y nos va a aumentar la presión por el simple hecho que estamos metiendo más sangre al torrente vascular. Y lo mismo para el choque séptico, vamos a dar vasopresores, vamos a dar solución salina o restricción de líquidos, más obviamente aquí tenemos que dar antibióticos en el caso de que sea choque séptico. Si es anafilaxis, pues no.